de que había estado totalmente desaparecido por unos días y en los que esto preocupa, ¿no? Las últimas declaraciones de Donald Trump, que advirtió que los ataques contra cárteles del narcotráfico en territorio venezolano comenzarán muy pronto. Atención con esto. Estas son las últimas declaraciones donde Donald Trump lo que dice es que va a comenzar muy pronto esta incursión terrestre contra el narcotráfico. Allí lo estamos viendo. Dijo también que las Fuerzas Armadas conocen las rutas y ubicaciones de los grupos criminales y que la operación se extenderá a tierra firme. La amenaza se suma al cierre total del espacio aéreo venezolano anunciado la semana pasada. El mandatario confirmó que la ofensiva forma parte de la operación Lanza del Sur, que ya destruyó, recordamos, una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico también, y son en total 83 los muertos hasta el momento. Estamos hablando de narcotraficantes. Trump también advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia Estados Unidos está sujeto a ataques, aludiendo también a Colombia, ¿no? La polémica, creció tras revelarse que en el primer ataque del 2 de septiembre, en este caso, se habría ejecutado un segundo bombardeo para eliminar a los sobrevivientes. Trump dijo que confía en el secretario de Guerra, está hablando por supuesto de Pete Hegseth, con quien también ayer se reunió desde el Salón Oval, y el almirante Frank Bradley, mientras el Pentágono defendió también la legalidad de estas operaciones. Hay un tema a tratar también que no es menor porque son operaciones que se están llevando a cabo desde agosto. ¿Cuál es o no lo legítimo justamente de llevar estas operaciones a las aguas del Caribe? Pero también recordamos del Pacífico cuando estamos hablando de una cantidad además de 83 muertos. La que estamos viendo en pantalla es la vocera presidencial de los Estados Unidos, Karoline Leavitt, que decía lo siguiente: Estados Unidos ordenó un segundo ataque contra una presunta embarcación cargada de drogas en el Caribe. Bueno, lo informó la Casa Blanca, ¿no?, al defender la decisión de atacar a los sobrevivientes de un bombardeo inicial. La Casa Blanca insistió en la legalidad de esta acción y exoneró de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, como sabemos, Pete Hegseth. Bueno, en un momento en el que el Congreso también se dispone a investigar este posible crimen de guerra, ¿no? Bueno, el almirante Frank Bradley, jefe también del Comando de Operaciones Especiales, actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir este ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza de Estados Unidos fuera eliminada. Esto es lo que decía hoy. Así lo decía la secretaria de prensa, decíamos. El secretario de Defensa, por otro lado, Pete Hegseth, autorizó a este almirante del cual estamos hablando, Bradley, a llevar a cabo estos ataques. No actuó solo, digamos, ¿no? Esto es lo que decía ella. Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre, recordamos, y comenzaron una campaña también de Estados Unidos en el Caribe. Fue los últimos días de agosto, principio de septiembre. Bueno, según los expertos, las muertes producto de estos bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, es lo que se está diciendo. Incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos. La jornada de hoy está atravesada por esta información, por supuesto. Por eso ahora la vamos a profundizar y analizar junto a nuestro analista internacional Jorge Castro para poner sobre la mesa lo que está pasando en este momento con respecto, por un lado, a estos ataques que recién nombramos, ¿no?, del 2 de septiembre. Y por otro lado, no podemos dejar afuera lo que está sucediendo con Maduro, que pareciera tiene un ultimátum. Esto es lo que se dice. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lidia? Lidia, respecto específicamente al problema de esta embarcación cargada de cocaína en la estimación del Pentágono, que fue hundida en el Caribe y recibió 2 ataques sucesivos de parte de las fuerzas del Pentágono, hay 3 problemas distintos. Uno es si Estados Unidos tiene derecho, ejerce un derecho
en el sistema internacional para hundir naves que transportan cocaína en el Mar Caribe y se dirigen hacia los Estados Unidos. Este es el primer problema. El segundo es el hecho de que el Comando de Fuerzas Especiales del Pentágono norteamericano, encabezado por un almirante, que es el almirante Franz Bradley, sí, realizó un segundo ataque a una nave, una embarcación que previamente había recibido un misilazo de parte de las Fuerzas Especiales norteamericanas. Lanzó un segundo ataque, lo que se denomina un ataque de seguimiento, para terminar de hundir a una nave que había sido golpeada con un primer misil. El tercer problema es la afirmación hecha por uno de los principales diarios norteamericanos, que es el Washington Post, que denunció que el secretario de Guerra norteamericano, Peter Hegseth, había lanzado la orden específica, él había dado la orden específica de terminar con los sobrevivientes que aparecían en las aguas que rodeaban esta embarcación de narcotráfico que transportaba cocaína hacia los Estados Unidos y que había recibido un segundo misilazo, y este segundo misilazo fue una orden, según el Washington Post, de Peter Hegseth, el secretario de Guerra, y tenía como objetivo fundamental no tanto terminar con esta embarcación, sino terminar con los sobrevivientes que quedaban del primer misilazo. Esto era lo que en términos políticos, estratégicos y también legales sería exactamente un asesinato cometido en alta mar. De inmediato, los altos mandos militares del Pentágono aclararon que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, no había tenido ninguna decisión personal en lo que se refiere al lanzamiento de estos misiles contra las naves que llevan, las embarcaciones que llevan la cocaína por el Mar Caribe hacia los Estados Unidos. Esto había sido ejercido exclusivamente por la autoridad militar, y en este caso ejercida por el almirante Franz Bradley, el comandante de las Fuerzas Especiales norteamericanas, que es el que está llevando adelante en términos militares, técnicos militares, esta campaña en el Mar Caribe. En otros términos, que ha quedado desmentido completamente la intervención del secretario de Guerra, Peter Hegseth, en el sentido de que él habría dado la orden. Quedó claro que no había dado esa orden en modo específico. Esto es ejercido exclusivamente por los mandos militares para terminar con la vida de los sobrevivientes del primer misilazo de una de estas embarcaciones que transportaban cocaína. El segundo punto que conviene señalar es que una práctica de las leyes de guerra en el mar es el hecho de que después de haber recibido una embarcación considerada del enemigo o del adversario, en un primer misilazo o ataque de artillería que no logra hundir esa nave, lo usual en las leyes de la guerra, y esto ha sido ejercido en todas las guerras del siglo pasado, empezando por la Segunda Guerra Mundial, lo común, lo esencial, es el hecho de que se dispone lo que se denomina un golpe de gracia para terminar de hundir esa nave que primeramente ha sido afectada por un primer disparo, ya sea de un misil o de la artillería de las embarcaciones enemigas. El punto, en definitiva, es que acá lo que está en discusión exclusivamente es el hecho de si Estados Unidos tiene o no derecho, ejerce o no un derecho para atacar estas naves o embarcaciones que llevan cocaína. Es que sí lo tiene. Está actuando sobre la premisa de que tiene en sus manos un sistema internacional surgido, elaborado por el propio gobierno de Estados Unidos en el año 2001, en ocasión de los ataques realizados por la organización Al-Qaeda, encabezada por Osama Bin Laden, contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono. Esta estructura o este sistema internacional de emergencia con el que Estados Unidos actuó frente a Al-Qaeda es el que está vigente en el día de hoy. Y sobre esta base está actuando Estados Unidos en el Mar Caribe. El segundo punto que conviene mencionar es que ha quedado demostrado que efectivamente hubo un segundo misilazo para terminar de hundir esta nave que había sido atacada con un primer misil y que no había logrado hundirlo. Este segundo misilazo
fue tomada la decisión de practicar este segundo misilazo exclusivamente por la autoridad militar, sin intervención alguna de la autoridad política, de la autoridad civil, del secretario de Guerra, Peter Hegseth. Jorge, recién estábamos hablando de este derecho que supuestamente tiene Estados Unidos, recién usted lo estaba explicando. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la tierra, no? Porque él ahora, en las últimas declaraciones, lo que dice es: vamos a entrar por tierra y vamos a ubicar a todos los narcotraficantes. ¿Qué pasa ahora con esto? Lidia, lo más probable es que se pueda entender lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el momento actual en relación al régimen de Maduro, si te tiene en cuenta las sucesivas manifestaciones que ha tenido el presidente norteamericano. En primer lugar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro la semana pasada. Sí. En esa conversación, que el presidente Donald Trump ha confirmado que existió efectivamente, Donald Trump le dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone el poder y salga de Venezuela, y ese ultimátum venció el viernes de la semana pasada. Inmediatamente después fue que el día sábado, a primera hora de la madrugada, es que Estados Unidos declaró el cese, el cierre completo del espacio aéreo venezolano. Y luego, una vez decretado el cierre completo del espacio aéreo venezolano, en la reunión que tuvo lugar el lunes a la tarde, a las 5 de la tarde, en la Casa Blanca, en reunión del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, se decidieron una serie de medidas, estando presente, presidido por el presidente Donald Trump, pero también estaba presente el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Peter Hegseth, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, una figura fundamental, que es el general Dan Kane. Todos ellos, ahí se tomaron medidas que hacen directamente a lo que posteriormente, en el día de hoy, a la mañana, en la reunión de gabinete que fue publicada y se ha sido filmada por todos los medios del sistema mundial, el presidente Donald Trump confirmó que efectivamente en la reunión del día anterior se había decidido comenzar una serie de ataques contra objetivos terrestres en territorio venezolano. Y que esta serie de ataques contra los objetivos terrestres del gobierno venezolano, la información que tiene Estados Unidos es detallada y específica, sabe exactamente, dijo el presidente Donald Trump, dónde están los centros del narcotráfico en Venezuela, quiénes lo ejercen, dónde se realizan, cuál es la forma en que se despliegan, saben todo. ¿Pueden empezar con estos ataques en cualquier momento, entonces, En cualquier momento. Creo que conviene, por una cuestión de método, tomaran lo que dice Trump al pie de la letra. Una de las cosas que más confunde respecto a este personaje notable y de una manera imprevisible en muchos aspectos, que es Donald Trump, es el hecho de que él lo que dice que va a hacer, efectivamente lo hace, y además lo formula públicamente, diciendo esto lo vamos a hacer. De modo que estamos en un momento donde lo primero que hay que esperar ahora es el lenguaje de la acción, de los hechos, antes que el de las palabras. Es la marcha